Hi-Light Records, un sello discográfico fundamental para entender la escena hip hop de Corea, siempre caracterizado por desprender muy buen rollo y tener muy buenos rappers. Por fin el tema con el que hice mi cortinilla musical. Bienvenido a Asian Music JP de Ferrer. Hoy, Hi-Light Sign. Bueno, antes de empezar, recordaros que me podéis hacer sugerencias de grupos asiáticos o canciones de hip hop, música urbana preferentemente, y de hecho estoy preparando un vídeo sobre Reol y el Gora Sade de BY, precisamente porque me lo han pedido algunos suscriptores. Y ahora sí, vamos al contenido del vídeo. Hi-Light Records es importante porque es muy representativo del hip hop coreano de los últimos 10 años. Si hiciéramos la historia del hip hop en Corea, todo llega. La etapa actual se inició allá por el 2011 y se la conoce como la Rap Star Generation. Es la etapa en la que el hip hop coreano deja de moverse casi exclusivamente en internet y los sellos, hasta entonces pequeños e independientes, empiezan a crecer muy fuerte. Las crews empiezan a generar nuevos sellos discográficos y el hip hop se mantiene alto y presente en las listas. Y de hecho empieza a tener mucha presencia en televisión. Un gran ejemplo de esto es el Show Me the Money, que empezó allá por el 2012. Hi-Light Records fue fundado por Palo Alto en 2010 y en 2022 el mismo Palo Alto anunció su cierre. 2 años antes, en 2020, había renunciado a seguir siendo el CEO para dedicarse totalmente a su carrera musical y Camo Star había pasado a ser el nuevo jefe. Sin embargo, 2 años después del cambio de CEO y 12 desde su fundación, Hi-Light cerró. En el camino ganó tanto el álbum del año con High Life como el sello del año en los premios Hip Hop Playa de 2013 y canción del año y vídeo musical del año con el Ijima de K-Tape, esta vez en los Hip Hop Playa de 2015. Y ha tenido artistas en nómina como el propio K-Tape, Occasion, Jumbi, Be Free, Ready, Swady y muchos más. El tema de hoy, Hi-Light Sign, es una colaboración con Dingo Freestyle en 2019 y es rap potente, duro, perfecto. De hecho, rapean tan bien que te das cuenta, por lo menos yo, de que para saber que un rapero es bueno no necesitas necesariamente, vaya redundancia, bueno, conocer el idioma, quiero decir, la rima, el flow, la velocidad, la sonoridad, todo eso alguien que es aficionado al hip hop lo detecta aunque no entienda el idioma. Cuando un tipo está rapeando de lujo, tú te das cuenta porque suena de una determinada manera. Paranoias mías. Estoy sudando un montón porque hace un montón de calor. Lo digo porque si no me rayo. ¿Vale? O sea, sudo, ya está, porque estamos a 40 millones de grados. Fuck. En el tema de hoy tenemos 4 rappers. Primero, Palo Alto, un jefe muy bueno, rapea claro, tiene una voz grave perfecta para el hip hop. 2, Swervy, ya hemos visto un vídeo de ella en el canal, el Did It Like I Did. Y es muy hábil líricamente, tiene un estilo así como con cierta desgana y es muy buena en el inglés, lo va a demostrar. 3. Jovonu se unió a Hi-Light en 2018 tras triunfar en concursos de rap televisivos para jóvenes promesas. Tiene un don para la improvisación, es muy rápido y se marca unos flows con la U que flipas en el tema de hoy. A mí me encanta. Y 4. Huckleberry P, un veterano de Hi-Light, no da la sensación de don que me provoca Jovonu, por ejemplo, pero es impecable, muy bueno, se le ve rapear siempre muy cómodo, muy sólido. Vamos a ver el vídeo y luego comentamos más cosas. Bueno, las comento yo. Venga, me pongo los auriculares y le damos al fucking play. Tic, tac. La risa es de Swervy, ya lo dije. Lo quedaría por esa bandera. 대체 너 몇 년도에 살아 대체 너가 뭘 알기는 알아 정말 하이라이트 사랑하긴 하는 정말
정말 행복을 바라기는 하냐 우리 공연 와봤으면 말을 말아 새끼야 우리처럼 살아보지 않았잖아 새끼야 우리 뭐라 하지 마라 새끼야 우리 잘 나가진 네 예상보다 새끼야 악플을 달았던 많이 무관심보다 홀랐지 차라리 그리고 그게 돈이 된다는 건 이제 알지 그래서 일부러 건드는 거야 가지가지 팬들은 상처받지마 즐겨봐 우리 하는 모든 것은 멋진 거야 느껴봐 모른다면 네가 감히 Palo Alto. 가망 없는 너희 사람 지금 못해 나 뼈 때려 현피는 no 근데 늘 이기는 게 현실이고 어떻게 더 잘하지 나이 먹어서 멍청한 소리 마라 클래스는 영원 모른다면 배워봐 yo keep going 내 사진이나 영상에 그걸 붙여 뜻이 궁금하면 뒤에 무전성 성공 뒤에 성공 또 성공 엄직 그리고 새끼 들어봐 아니면 나쁜 새끼 번쩍 들어 하이라이트 어이없게 잘 나가 번쩍 들어 하이라이트 번쩍 들어 Bueno, quiero hacer una pausa porque, o sea, habéis visto la parte de Palo Alto, qué perfecta, qué estrofa más rápida. Bueno, rápida, cuando tiene que ir rápido, cuando baja un poquito el tempo, la intensidad en su rap, es que es buenísimo. Ahora está en el estribillo, por eso lo paro. Ahora vendrá Swervy, que para esta época acababa de firmar con Highlight. Y básicamente era su estreno. Creo que Art Gang Money con Ready lo había sacado previamente, pero bueno, la traen al Highlight Sign, que es una canción como simbólica del sello discográfico, y confían tanto en ella que se la traen, sin duda. Le damos. T.E. my light so bright like fire. 할라이 부럽지는 오빠들이 너무 많아 족보 박살 define impact. 어떻게 내면 될까 계속할 때 street cred은 받아줄까 네가 얘도 incest love 네 입에서 나오는 오답이 내기까지 들릴 리가 난 너의 주위 그 주위뿐이 난 주변의 사람도 아니고 난 단지 토끼 눈에 사칭하는 새끼들까지 예쁘게 봐줄 뿐은 전혀 못된단 얘기지 아니 네가 원할 보고 부시래 기생오라비 년들은 전부 다 내 접시게 지구 반바퀴 돌아봐도 위를 아니 이건 뭐를 예쁘긴 한데 나는 다시 돈으로 받을게 Empieza con el inglés. Misfit, take cashes, not kisses. Front this bitch, where the fuck is your gear? Smooching like here's my disc kiss. Hold it like the poker takes a felony. I'm the joker, I'm your bitch. Unless I show that I'm a love it limit. Don't know if you can quit it like a minute. I'm the minister, bitch. I'm serving online and she about to slaughter a million bitches. Yeah, live today, 조건우. tomorrow. 나의 현실은 살아 그게 모토라서 못 돌아서 가지 여긴 2019 7년 전에 정차인 이 차는 나이가 프라이드지 그러니까 내 feedback에 넘는 confidence 뺏긴 노랑이 담배 피우던 시절 얘기를 꺼내다와 누가 뭐래도 우린 전성기 하이라이트엔 딩고 깔려 멍석이 멀쩡히 잘나고 있는 우리 왕자의 안술 준비가 끝났어 아웅다웅 하는 게 쉽어 Ahora se viene la U. 왜 똥을 거기 싸 화장실에 이래봐 식은땀 줄줄 흘러 마치 분수 내 집근은 순수 웬만한 부여 분석이 유석이 빨아채겨 옛날 것만 고개 푹 숙인 너못 떨어건 방다 내가 이렇지 계약서가 신천내 테이러들의 손가락은 개합서 파지 주대없는 새끼들 왜 안 가지 Kill that shit 이거 대학생 간지 현실을 회피하는 병신들 많아 정신들 차려 씨발 현재를 살아 누가 답 내려주지 않아 절대로 난 내게 배려주지 않아 Pausa. Ahora se viene el estribillo y luego vendrá Huckleberry P. Pero ¿os dais cuenta por qué digo que no hace falta hablar coreano para saber que este tío ha rapeado de puto lujo? Bueno, este tío y Swervy y Palo Alto hasta el momento. Y Huckleberry P también, ya lo veréis. Quiero decir, ¿hace falta hablar coreano para saber que ese tío se ha marcado una estrofa que lo puto flipas? O sea, no, yo no hablo coreano, pero llevo 20 años escuchando hip hop, o más. 25, más o menos. Bueno, quiero decir que... O sea, intenta hacer eso en tu idioma. Diciendo lo que sea, da igual, aunque sean palabras sin sentido. Es muy difícil, es muy difícil. ¡Qué calor! Venga, le damos. ¿Dónde he dejado el vapor? La concha de la lora. Voy a hacer un poco de magia, desaparecer, para coger la vaperola. No la encuentro. Ya está, le he dado 3 vueltas a la casa y resulta que estaba detrás del micro. Vale, vamos a darle y seguimos con Huckleberry P, estribillo y Huckleberry P, vamos. 엄직 그리고 새끼 들어봐 아니면 나쁜 새끼 번쩍 들어 하이라이트 사인 어이없게 잘 나가 번쩍 들어 하이라이트 사인 번쩍 들어 하이라이트 사인 뭔 말인지 알겠냐 Ahí está Huckleberry P. 마스터피스 예전 하이라이트 이제 다 기억 속에 묻어 그 시절의 그리운 분들은 그냥 꾸준하게 풍남에 나 읊어 걔네들의 예상을 배웠기라도 하다 점점 커져가는 회사 규모 그러니 너희가 아무리 함부로 끌어봤자 우리에겐 그저 유머 지금은 2019년 새로운 피를 숙여 너희 화석이 될 운명 아크를 풍겨 어린 코를 감싸지고 구겨 팔로 영은 선수 염구란주 옆에는 2명이 접은 유망주 난 새로운
버스 추가 중 그럼 너 그냥 우리들의 술안주 하이라이트는 현재 진행형 올해도 계속되는 매진행률 아이고 어떻게 지내 형 보여줘야 되냐 내 통장 내역 팩트로 때려볼까 너희가 빠는 래퍼들은 악소리 못가 이제 나도 못가 농담이 아니라 이제 거긴 내게 너무 좁아 Unos jefazos, tío. Temazo, máximo poder, por favor. Jamás nunca antes visto. Highlight Sign. Muy bien, Dingo Freestyle con Highlight. Perfect. Bueno, la letra, vamos a comentarla por cantantes. Primero, Palo Alto. Bueno, básicamente le habla al público negativo, a los haters. Dice, no hables mierda si no nos conoces. Si no has vivido como nosotros o lo que nosotros. Deja comentarios negativos, nos viene bien, nos hace ganar dinero y por eso os tocamos las pelotas a propósito. Tiene una muy buena que pone de manifiesto que se han metido con él por la edad. Es del 84, por lo que en 2022 tiene 38 años. No me jodas, Palo Alto, que yo soy del 78. Da igual, muy buen año. Bueno, dice... ¿Cómo puede ser tan bueno a esa edad? No seas estúpido, la clase es eterna. Si no sabes, aprende. Pon hip hop para viejos y etiquétame con una foto mía. Me la suda. Luego rapea en segundo lugar Suervi, que a ratos lleva una especie de peluca roja. Bueno, no es una peluca, son como extensiones falsas de esas, ¿no? Que se pone en la peña ahora. Bueno, la peña, quien se las quiera poner, claro. Ella habla de Highlight como de una familia, se refiere a sus miembros como sus hermanos, ¿no? Y después tiene unas rimas así en plan desafiante e insiste bastante en que hace esto por dinero. De hecho, la mitad de su parte que la suelta en un inglés perfecto, porque ya conté que ella vivió muchos años en el extranjero de Corea, y bueno, pues te tienes que lidiar con el mundo a través del inglés. Empieza esa parte en inglés diciendo I miss, I'm a misfit, I take kisses, not kisses, ¿no? Soy una inadaptada, acepto efectivo, pero no besos. Como diciendo, métete los halagos por el rectum y suelta los billetes. Y termina con un soy Suervi online, que es su Insta, y voy a matar a 1 millón de bitches. Claro, esto dicho así, pues no rima, pero tal y como lo suelta ella en su estrofa, pues queda perfecto. I'm gonna kill a million bitches. ¡Qué jefa!, ¿no? Era la más joven en todo Highlight. O con Jowonu estarían por ahí. Y ahora viene Jowonu, precisamente. Me gusta cómo empieza. Dice, vivo hoy, no hay mañana. Vivo en el presente. Ese es mi lema. Bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Esto dicho así no rima, pero en su estrofa sí. Sigue en esa línea diciendo, da igual lo que haya ocurrido en el pasado, hoy estamos aquí listos para sentarnos en el trono. Toma ya. Y también tiene frases desafiantes como Palo Alto y Suervi. Por ejemplo, dice, escupo donde ellos sueltan el bla bla. ¿Por qué traes tu mierda aquí? Eso hazlo en el lavabo. Y termina diciendo... demasiados frikis que se salen de la realidad. Poned atención y vivid vuestra vida, fuckers. Luego toca estribillo y la estrofa de Huckleberry P. Me parece curioso cómo empieza. Dice, rest in peace, descansa en paz, ex Highlight. Ahora entierra todo en tu memoria. Yo no soy consciente de que haya habido mal rollo entre antiguos miembros de Highlight y los miembros actuales, o los que eran miembros en 2019, los actuales en 2019. Pero bueno, puede que lo haya habido porque yo no estoy enterado de todo y yo me voy enterando de muchas cosas a medida que el canal crece, porque me voy documentando. No sabía todo esto que estoy contando mucho antes de... Soy como el profesor que se prepara la lección el día antes de darla. De hecho, sus frases siguientes parecen estar dirigidas a alguien con quien estuvieron relación en el pasado, ¿no? Por ejemplo, dice, si añoras aquellos días, sigue balando. Balando de... No bailando, sino balar de una oveja, ¿vale? Y luego continúa diciendo lo grande que es Highlight en 2019. Parece que Palo Alto y Huckleberry P, que son los más veteranos,
han tirado un poquito de beef, podríamos decir, un poquito de haters o exmiembros con los que hayan tenido problemas. Yo qué sé, si por ejemplo cuando Keith 80 o Keishan después de Ligima se piraron de Highlight, pues tuvieron mal rollo. Puede ser, no lo sé. Y Jobonu y Suervi, que eran miembros mucho más nuevos en Highlight, pues pasan de esto porque a lo mejor ellos no tienen la experiencia negativa que hayan podido tener Palo Alto y Huckleberry P. Vaya peli me he hecho. Pero puede ser. Como curiosidad final, os contaré que, como veis, están en una montaña. ¿Qué montaña es esta? Pues el Hallasan, en la isla de Jeju. Es la montaña más alta de Corea y un lugar hermoso. El Hallasan es un volcán en escudo. Los vulcanólogos sabrán qué significa esto. Es un tipo de volcán. Es un lugar muy turístico para los propios coreanos y en sus alrededores hay un parque nacional. El productor del vídeo es Yoshi, que es el que junto a Suervi, Reddy, ex miembro de Highlight, y Sui Film han formado Hardcore. Bueno, esto lo conté en el vídeo de Suervi, pero os lo recuerdo ahora. Suervi, Sui Film, Reddy y Yoshi, que además en aquel vídeo he de hacer una... esto cuando cometes un fallo... Bueno, da igual, una fe de ratas. En el vídeo de Suervi dije Yoshi como si fuera Y-O-S-H-I y no, es sin H, o sea que es Yoshi. Yoshi, Sui Film, Reddy y Suervi son Hardcore, uno de los últimos grupos que se formó bajo Highlight y que ahora que se ha ido, bueno, ha desaparecido del panorama Highlight, pues no sé si seguirán en activo. Ya lo veremos. Se formó en 2021. Y por hoy... ¡ya está! ¡Nos vemos next time!